Sí, ya se ve en Por pantalla. favor. Puedes iniciar cuando desees. Ya vemos ahí Amaro Franco y Asociados, NIA 200, etcétera. Adelante, estimado Pedro. Sí. Gracias, gracias. Y un honor para mí, de verdad, estar esta tarde aquí con ustedes. Bueno, el tema, objetivos globales del auditor independiente, realización de las auditorías de conformidad con las normas internacionales de auditoría, NIA 200. Por favor, me confirma si se escucha bien el audio, el video, por favor. Confirma si se escucha. Sí, ok, perfecto. Bueno, bien. Bueno, antes de iniciar un poco, inicio con esta reflexión a nivel de Iberoamérica, a nivel de lo que es la evolución del contador público y especialmente el tema de hoy en materia de auditoría. Nosotros, los contadores públicos, pasamos de ser los tenedores de libros a prácticamente ayudarnos con todas las herramientas a modernizar nuestra forma de trabajar. En el caso de la auditoría no se queda atrás. La auditoría pasó de ser una auditoría exhaustiva, una auditoría de contenido profundo, partida por partida a nivel contable, a nivel de verificación y corroboración de las cuentas, a una auditoría de riesgo. Nosotros nos hemos ayudado con la tecnología, ha sido prácticamente un proceso de cambios constantes hasta llegar a estar a la vanguardia e incluso ayudándonos para nuestra profesión con técnicas de estadística, de procesamiento de datos para obtener información y así poder realizar cualquier tipo de análisis que nos ayuda a expandir o robustecer nuestro criterio profesional. No ha sido fácil porque muchos de nosotros hemos tenido que estar luchando con esa tecnología para no quedarnos atrás, pero siempre, siempre la evolución, la profesión ha avanzado y nos hemos valido de muchas herramientas para poder estar a la vanguardia de nuestra profesión. Y por supuesto, somos parte de la solución. Cuando piensan un contador público, un auditor, están pensando en una solución, definitivamente. Y esta solución es porque nuestra profesión y la forma en que ha evolucionado nuestra profesión nos ha llevado a agregado a las organizaciones profesionales. Están pensando las empresas que somos parte de la solución y que le damos el valor agregado que ellos necesitan. Amamos nuestra profesión. Bien, el tema de hoy tiene que ver con auditoría, pero un poco en la introducción del tema voy a hablarles muy brevemente sobre qué tipo de normativa o qué abanico de posibilidades tenemos nosotros al momento de ejercer la profesión de la contaduría y lo relacionado con la auditoría. Por ejemplo, en Venezuela, yo soy venezolano, nosotros tenemos una ley de ejercicio profesional de la contaduría pública. En su artículo 7 establece que nosotros podemos realizar auditorías, ¿sí? No existe una regulación del Estado donde nos obligue a hacer certificaciones adicionales para poder poder realizar las auditorías y firmar y dar opiniones sobre la razonabilidad de los estados financieros. Estoy iniciando con el Comité Permanente de Norma y Procedimiento de Auditoría de la Federación desde abril de 2018. En el proyecto de Venezuela vamos a darle cabida a partir del 15 de diciembre de 2018 a las normas, a las NIAs revisadas 2015.
Esto nos llevó a una serie de colegas a hacer investigaciones a nivel de Latinoamérica que NIAS están utilizando en español, si están utilizando las NIAS 2013 o si han incorporado los nuevos cambios de las NIAS 2015 revisadas. En Venezuela estamos usando actualmente totalmente la NIA 2013, tomo 1 y tomo 2. Estas NIAs 2013 incorporan 4 trabajos principales que pueden estar haciendo el contador público ejerciente y que ejerce también en la rama de la auditoría. Fíjense en pantalla, tenemos, de acuerdo al grado de seguridad que podemos darle a la comunidad de negocios y otros entes interesados, tenemos que las NIAs están en la punta de las actuaciones que podemos estar realizando y que la ley de ejercicio en Venezuela nos da la facultad de poder opinar sobre el estado financiero. Serían las normas internacionales de auditoría lo que vamos a hablar hoy. Y bajando el grado de seguridad, tenemos como una seguridad que podemos ofrecerle a la comunidad de negocios y otros entes, una seguridad moderada a través de los trabajos de normas internacionales de encargo de revisión, las NIEA, y las normas internacionales la norma internacional de encargos de revisión, ¿sí? NIER, y tenemos la NIEA, norma internacional de encargos de aseguramiento, lo que en la versión 2010 era la NITA, ¿no? Y finalmente, unos trabajos que podemos estar haciendo los contadores públicos, que serán las normas internacionales de servicios relacionados, pero que no necesariamente cuando piensan en dar este tipo de trabajo están en Venezuela solamente los contadores públicos haciendo este tipo de compilación o preparación de estado financiero, puesto que es la entidad reportante que tiene la responsabilidad de emitir los estados financieros. La entidad puede apoyarse de otro profesional para realizar la preparación o compilación de los estados financieros. Esto es un poco la introducción del tema para enfocarnos en los tipos de trabajo que podemos estar haciendo nosotros los contadores públicos y los que estamos metidos también en la parte de auditoría, y que la auditoría representa el grado de seguridad más alto en base a otros tipos de trabajo que podemos estar realizando los contadores públicos. Bien, entonces la normativa aplicable en Venezuela, les repito, estamos hablando de las normas internacionales de auditoría y control de calidad, que es el volumen 1, edición 2013, emitido por el IFAC, ¿verdad? Tenemos el IASB, que es el Consejo de Normas de Aseguramiento en materia de auditoría, y tenemos los otros tipos de trabajo que dan un grado de seguridad un poco menor, que están en el tomo 2, que tiene que ver con los encargos de revisión, encargos de aseguramiento y servicios relacionados. Como les había comentado también, ya tenemos un proyecto de implementación de las NIAs 2015 en Venezuela. Esto nos hemos basado en unos pronunciamientos finales que hizo el IFAC en materia de un proyecto de traducción del IBERAM sobre informes de estados financieros auditados, normas nuevas y revisadas y modificación en concordancia. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan prácticamente, al no tener la traducción íntegra del tomo 1 y 2, 2015, de todas las NIAs, nosotros en Venezuela vamos a incorporar a la traducción en español 2013, vamos a estar incorporando las modificaciones, las NIAs revisadas 2015, es decir, vamos a estar trabajando mientras no tengamos una comisión de traducción, ¿verdad?, de las NIAs 2016 y 2017, que están en inglés, vamos a estar haciendo un híbrido que es absorbiendo estas NIAs revisadas 2015 al tomo íntegro 2013, ¿sí? Entonces para nosotros va a ser de gran utilidad tener en cuenta cuáles son realmente las NIAs que se han modificado con referente a al libro 2013 en español, emitido por el Instituto o traducido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bien, entrando en materia con el tema de hoy, que son las que tienen que ver con las normas internacionales de auditoría, nosotros en Venezuela estamos liderizando
una serie de conferencias donde hemos querido concientizar al auditor o contador público ejerciente con facultades de emitir opinión sobre los estados financieros, la razonabilidad de ellos a través de un informe de auditoría, donde nosotros estamos haciendo una campaña de promulgación del paso a paso de cómo realizar la auditoría de campo, de calle, ¿verdad? Y evitar lo que es el tema de la presentación de informes de auditoría donde realmente no se ha realizado la auditoría. Recordemos que el informe de auditoría es consecuencia de un trabajo de auditoría. El tema de hoy va enfocado en una de las NIAs donde hay ese encuentro del contador público ejerciente o el auditor en materia de cómo él va a realizar su trabajo a través de los principios generales y responsabilidades de la auditoría. Las normas internacionales de auditoría conllevan un conjunto de series, que estas series prácticamente son las que le va a robustecer el juicio profesional del auditor a través del paso a paso de las fases de la auditoría para que finalmente llegue el auditor a emitir un informe. El auditor tiene que saber si los estados financieros que la entidad reportante está manifestando a través de sus afirmaciones son estados financieros que van con un propósito de estados financieros bajo un marco de fines o propósitos generales o propósitos específicos. Dependiendo de eso, nosotros vamos a hacer la orientación respectiva y los enfoques respectivos en la auditoría. Las normas internacionales inician con la NIA 200, normas internacionales de auditoría inician con la NIA 200 y finalizan con la serie NIA 800. Las normas internacionales de auditoría están enfocadas en que la auditoría es una auditoría de estados financieros. No estamos auditando gestión, administración o normas ISO. Estamos auditando estados financieros. Es importante señalarles que las normas internacionales de auditoría, el contexto va aplicado hacia estados financieros de propósitos generales. ¿Qué son estados financieros de propósitos generales? Estados financieros que son emitidos para una amplia gama de usuarios y que las NIAs paso a paso, a través de las series 200, 300, 500, 600 y 700, que son las conclusiones del reporte de auditoría, prácticamente están basados en la auditoría para un marco de información financiera de propósitos generales, que vamos a ver con la NIA 200 más a fondo qué es un marco de información financiera. Y solo se tocará la NIA 800 o su serie de NIA de áreas especializadas cuando realmente la auditoría tenga un área, el enfoque de la auditoría, el enfoque a la cual el auditor va a emitir la opinión de los estados financieros, se hace a través de un marco de información financiera de propósitos específicos o que la entidad es una entidad regulada y maneja un marco diferente al de propósitos generales. Es un poco el espectro general del entorno de las NIAs y que van desde conocer en sí las responsabilidades tanto del auditor como de la entidad, pasando por una identificación y valoración de los riesgos, ¿verdad? En todo momento, en cada fase, en cada serie de las normas internacionales de auditoría, tenemos que documentar el trabajo de auditoría. Al final de cada sección, al final de cada serie, de las NIAs, al final de cada NIA hay unos apartados donde nos van a invitar a que el auditor documente todo el trabajo y mantenga un control de calidad sobre los mismos. Lo que están viendo en pantalla es prácticamente dentro de las series de la NIA 200. El primer tema que vamos a hablar es sobre la NIA 200, el tema de hoy, ya ha explicado su título. Y aquí les estoy compartiendo el índice de lo que sería parte del contenido de la NIA 200, o sea, a qué es lo que prácticamente vamos a tratar en este momento. Si nosotros tuviésemos el índice, como ven, a su derecha, tiene unos apartados. Estos apartados son prácticamente lo que, por ejemplo, en la NIS para pymes, si estamos hablando de normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, estaríamos hablando de los párrafos. Por ejemplo, en NIS para pymes se usan párrafos. Entonces, cada párrafo tiene la sección tal y la sección, por ejemplo, la sección 3, párrafo 1.
Aquí no, aquí son apartados. Cada apartado, nosotros tenemos que, cuando estemos estudiando las normas internacionales de auditoría, cada apartado será párrafo, ¿sí? Y dentro del alcance del contenido de la NIA 200, tenemos que cada norma tiene unos requerimientos, eso es importante. Cada norma te dice el alcance de esa NIA y cómo ayuda esa NIA al criterio general de la auditoría financiera. Recordemos, estamos haciendo auditoría financiera, auditoría externa. Bien. Luego tenemos los objetivos que persigue cada NIA y los requerimientos de cada NIA. En materia de la NIA 200, los requerimientos que vamos a más adelante comentarles, tenemos, ¿qué requerimientos son? Requerimientos de ética relativos a la auditoría de estados financieros, escepticismo profesional en todo momento, ¿qué es juicio profesional? Cada NIA tiene unas definiciones también, que algunas de ellas se las voy a compartir, y qué es evidencia suficiente y adecuada, y sobre todo cómo incorporamos la identificación y evaluación de los riesgos a través para nosotros poder tener la seguridad de que estamos obteniendo una evidencia suficiente y adecuada y que el giro de la auditoría va enfocado en auditoría basada en riesgos. Ok, entonces iniciamos la presentación de la NIA 200. ¿Todo bien? ¿Alguien que quiere interactuar? Bien, bueno, continúo. El alcance de esta NIA trata las responsabilidades globales que tiene el auditor independiente cuando realiza auditoría de estado financiero. Explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir al auditor independiente alcanzar los objetivos. Explica el alcance de la aplicabilidad de las NIAs y las estructuras. Las NIAs no tratan las responsabilidades del auditor que puedan estar previstas en disposiciones legales y reglamentarias u otras disposiciones legales. Fíjense que la auditoría, las NIAs están hechas para que el auditor realice una serie de procedimientos de auditoría que van desde el conocimiento de la entidad y su entorno, pasando por el acuerdo, que es las premisas que la dirección debe saber y que quede de mutuo acuerdo bajo un contrato de servicios, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance de la auditoría? Pasando por la identificación, valoración de los riesgos. Es decir, las NIAs profundizan unos procedimientos que el auditor de los estados financieros y su equipo auditor deben utilizar para poder emitir una opinión sobre la razonabilidad de las afirmaciones contenidas en los estados financieros, que son responsabilidad de la gerencia de la entidad o de la dirección de la entidad. La NIA no pretende manejar un marco legal de responsabilidades. Las responsabilidades que se manifiestan o establecen las NIAs son responsabilidades basadas en lo que el auditor debe conocer en líneas generales que abarca la norma internacional de auditoría, más no sobre que quieran imponer responsabilidades legales en las jurisdicciones donde se encuentren. Esto es muy importante. Bien. Cuando hablamos de auditoría, ya les había comentado, auditoría de estados financieros. El objeto de esta auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra a través de la expresión por parte del auditor en base a una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. ¿Puedo hacer auditoría de estados financieros sin conocer el marco de información financiera aplicable? No puedo. Lamentablemente no puedo. Me puedo conocer toda la NIA, pero si carezco del conocimiento de cuál es el marco de información financiera aplicable, no puedo ejercer el trabajo si no tengo en mi equipo de auditoría personas que estén capacitadas o expertos del auditor que puedan ayudarme a mí a mantener el conocimiento total del marco de información financiera aplicable. Bien. Dicha opinión se refiere a que si los estados financieros expresan imagen fiel o representan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco,
Un sinónimo de fiel, pues, en otros países se puede estar hablando de que representan razonablemente, ¿sí? Un marco de información financiera que ya esté previamente señalado en los acuerdos entre el auditor y la dirección de la entidad. Lo que están viendo en pantalla es el glosario de los términos del volumen 2013 del tomo 1 de las normas internacionales de auditoría y control de calidad. Fíjense que el término marco de imagen fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos. Pero además, el marco tiene que dar un plus, tiene que dar un valor agregado para poder garantizar que terceros están viendo si realmente es un fiel espejo de la información. ¿Por qué? Porque si el marco de información financiera tiene unos requerimientos, pero adicionalmente a ello están ocurriendo algunas cosas que pudieran ser información útil para la comunidad de negocios, para los terceros, en relación a información no financiera, por ejemplo, expropiación. Una empresa está sujeta a una expropiación del gobierno. Eso puede afectar la imagen fiel si no se ha revelado realmente una situación que pudiera poner en riesgo la empresa en funcionamiento, por ejemplo, negocio en marcha. Entonces, adicional a los requerimientos del marco de información financiera, para que sea imagen fiel, debo tener además reconocer de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la específicamente requerida por el marco. Y también, reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto sea algo que poco frecuente. Entonces, cuando hablamos de imagen fiel, para concretar, tiene que ver con que tienes que conocer la entidad que es responsable de emitir los estados financieros, tiene que garantizar que cuando los emite está abarcando todo lo que el marco de información financiera está solicitando, pero además está dando información agregada para que terceros sepan cuál es la salud financiera y la salud de funcionamiento que tiene la empresa para garantizar la hipótesis de negocio en marcha. Por ejemplo, puede ocurrir que la entidad emita unos estados financieros, por ejemplo, de enero a diciembre de un año, de un periodo fiscal o contable o ciclo económico, como lo llamen en los diferentes países, y que puede ser que en octubre paró su producción, ¿verdad? Pongamos que sea una empresa manufacturera y para su producción en octubre. Esa empresa quiere ocultar que tiene varias máquinas importantes que le da prácticamente la parte operativa a la entidad. Puede ser que la empresa, cuando emita los estados financieros a diciembre de, por ejemplo, 2017, pueda estar ocultando que la empresa hay un riesgo significativo en base a la puesta en marcha. ¿Por qué? Porque es posible que estos equipos no se puedan recuperar, es posible que la empresa los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio esté parada la producción. Entonces, estas son cosas que deben revelarse porque se quiere que los estados financieros presenten fielmente o razonablemente la situación financiera económica de la entidad. Entonces, esto cuando nosotros los auditores vamos a hacer la auditoría, debemos conocer el marco de información financiera y conocer si realmente el marco es un marco de imagen fiel o de imagen razonable. Incluso cuando vayamos a dar la opinión de auditoría, que ya hayamos terminado el trabajo, en nuestro informe debemos enfocar que la empresa presenta fielmente o presenta razonablemente la situación financiera al periodo del cual se está informando. Cosa diferente, seguimos leyendo, el marco de cumplimiento de información, el marco de información financiera, en vez de ser fiel, sea de cumplimiento. O sea, hay dos tipos de marco: marco de imagen fiel y marco de cumplimiento. Ya imagen fiel
lo expliqué. Puede ser que en la imagen fiel nos pidan revelar 10 cosas, pero realmente a la entidad le falta una. No importa, ella es de imagen fiel. Puede ser que revele 9 cosas de las 10 que pide. Nosotros los auditores debemos conocer, no, sí, está representando la imagen fiel, porque realmente son los hechos que ocurrieron. Pero otro marco de información financiera que debemos conocer si está en el acuerdo entre las partes es el marco de cumplimiento. Y esto normalmente se utiliza cuando la auditoría va enfocada hacia propósitos especiales. Es decir, la empresa es una empresa regulada. Estamos haciéndole estado financiero, estamos auditando estado financiero que emite la banca pública, por ejemplo. O estamos emitiendo estado financiero, estamos haciendo auditoría de estado financiero a empresas de la rama aseguradora, es decir, grandes entidades que estén reguladas. Entonces, un poco el marco de cumplimiento sí es más duro, porque el marco de cumplimiento, yo auditor debo conocer si ellos realmente están dejando vacíos en el marco de cumplimiento, no están revelando información que en su regulación está pidiendo que revelen, o que hayan realizado transacciones de acuerdo o presentaciones de las afirmaciones contenidas en los estados financieros de acuerdo con ese marco de cumplimiento. Yo puedo conocer NIA, pero si no conozco, por ejemplo, las normas internacionales del sector público, yo no puedo de repente hacer una auditoría de estados financieros para el sector público, porque debo conocer el marco de información, en este caso el marco de cumplimiento. Déjame ir viendo cómo está la parte del chat. Saludos. Vamos a ver quiénes están por aquí conectados. Gustavo de la Peña, saludos. Marisela Monagas, Freddy, licenciado Freddy, capacitación online. Un gusto saludarlo. Marisela Monagas no logra solucionar el problema del audio. Bien, bueno, saludos a todos. De verdad que encantadísimo con los colegas de Guatemala, Bolivia, Salvador. De verdad para mí un placer. Continuamos. Bien, los estados financieros sometidos a auditoría son los de la entidad, ya lo he reiterado, preparados por la supervisión de la dirección. A medida que uno va estudiando, preciados colegas, las NIAs, uno va robusteciendo un poco en sí el contexto de lo que quiere decir las normas internacionales de auditoría. Por ejemplo, aquí en los objetivos globales del auditor y la realización conformidad a las normas internacionales de auditoría, que es el punto del año 200, es un punto introductorio para efectos de que el auditor pueda saber qué es lo que implica aceptar un contrato para realizar una auditoría a fondo de los estados financieros. Los estados financieros son preparados por la entidad, bajo su dirección y gobierno corporativo. Gobierno corporativo son las personas que trabajan para la entidad, que están en los altos cargos que toman las decisiones. Pueden ser los directores, accionistas de la entidad, por supuesto que sí. Bien, pero nosotros los auditores no podemos estar realizando los estados financieros. Entonces, cuando una entidad nos quiere, por ejemplo, pedir un financiamiento o obtener una financiación bancaria y de repente la entidad no tiene ese músculo organizativo, esa estructura diseñada con controles internos documentados, claros, un ambiente de control. Realmente, la entidad es posible que nos digan, colega, licenciado, necesito esto y estos requerimientos me están pidiendo y yo voy a tener, yo necesito que usted me elabore todo. Yo no sé nada de eso, yo lo que hago es vender, producir, pero no tengo nada de eso. Nosotros como manteniendo el principio de ética, tenemos que, podemos sugerirle empresas, ¿verdad? O otros colegas de prestigio profesional que puedan ayudarlos a la preparación de los estados financieros. Nosotros no podemos auditar estados financieros que hayamos preparado. Es como pagarse y darse vuelto. No podemos. Y la gracia de este trabajo viene siendo eso, auditar estados financieros que haga otro.
y nosotros poder agregar valor o a través de nuestras conclusiones, de acuerdo a, medir los riesgos significativos de las partidas, nosotros pasar los reportes de conclusiones por cada partida, donde nosotros vayamos concientizando al empresario a que debe tener un buen control interno de sus operaciones, a que debe documentar las transacciones y soportar bajo soportes válidos la situación financiera, las afirmaciones que están contenidas en sus estados financieros. Nosotros no podemos hacer los estados financieros. Entonces, basado en eso, si los estados, de acuerdo al marco de información financiera que ya expliqué, nosotros vamos a identificar si realmente la dirección, una vez que emite los estados financieros, está realmente, las partidas que están incluidas en los estados financieros requieren de un experto de la dirección. Esto es un tema que se toca, por ejemplo, en la NIA 500, experto de la dirección. Experto de la dirección es alguien que hace cálculos actuariales. Si nosotros vamos, por ejemplo, insisto con el marco de información financiera de la NIF para pymes, que puede ser algo muy común, la mayoría de las entidades en los países son pymes, pequeñas y medianas entidades. Entonces es probable que la pyme me pida una de las sesiones, dependiendo las partidas que estén contenidas en los estados financieros de la entidad reportante, nos pidan ciertos datos actuariales o ciertos cálculos de mediciones posteriores a valor razonable, por ejemplo, tasa de interés efectiva, pudiéramos estar hablando la sección 23, ingresos por construcción o pagos diferidos en los ingresos, donde haya una financiación y haya que tomar, la entidad tenga que tomar valor presente de los flujos de efectivo futuro sobre una venta a plazo. Entonces, ese tipo de cosas, de repente alguien que venda, un empresario no lo va a presentar. Entonces, nosotros tenemos que darle ese valor agregado en la auditoría. No vamos a hacer la auditoría, pero sí pasar las comunicaciones respectivas para que el auditor pueda, para que la entidad pueda realmente presentar los estados financieros. Si dice que lo está presentando bajo un marco de información financiera, que ese marco sea verdad, ¿sí? Que no sea un protocolo de cumplir con un papeleo, sino que nosotros demos ese valor agregado y nosotros hagamos la planificación de la auditoría respectiva conforme a la NIA 300. Una auditoría de conformidad con las NIA se realiza partiendo de la premisa de que la dirección ha reconocido que tiene determinadas responsabilidades. Más adelante vamos a ver cuáles son las premisas que la dirección debe conocer. Cuando hablamos de premisas estamos hablando de lo que la entidad debe suponer que ellos son responsables. Por ejemplo, una premisa es que son responsables de emitir los estados financieros. Si una vez que se acepta el contrato, la entidad solicita que el auditor los elabore o el grupo de auditor los elabore, está rompiendo con la premisa. Entonces, por eso es que en la NIA 210, acuerdo entre las partes, es donde se va a ver el enfoque de la auditoría, si es propósitos generales, si es propósitos específicos, conocer el marco, pasar las comunicaciones a la dirección de la entidad y los responsables del gobierno de la entidad para saber si realmente ellos pueden cubrir con esas responsabilidades. Puede ser que no, y si no las cumplen, entonces no podemos aceptar el trabajo de auditoría. Las NIAs no imponen responsabilidades ni invalidan las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las responsabilidades de la dirección. Nosotros tenemos que saber si, aparte de la dirección, tiene responsabilidades legales. Nosotros, auditores, conocerlas, porque eso tiene que ver con las pruebas de cumplimiento que nosotros vamos a estar realizando en las respuestas que el auditor realiza a través de la NIA 330. Entonces, ya uno, al ir haciendo este trabajo, ya uno se va adaptando cuál NIA me da los consejos para ir en las fases de auditoría, ir mejorando mi nivel profesional. Eso es lo que se quiere. Como base para la opinión del auditor, las NIAs requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Incorrección material suena un poco
incorrección, no corrige, sí corrige. Ustedes pueden llamarle a esto, para tener un poco más de simplicidad y poder manejar los conceptos, usted puede, la norma lo llama incorrección material porque la norma es una traducción en español. Sin embargo, cuando hablamos de incorrección material, estamos hablando de errores materiales. Y hay dos tipos de errores. Un error no intencionado, que puede ser, por ejemplo, por desfases numéricos. Por ejemplo, las transacciones tienen un monto, una factura tiene un monto, un importe numérico, pero cuando fue pasada a los libros diarios, libro mayor, los libros legales, ¿verdad? Fue pasada, o al sistema de información contable, fue pasado con otro monto. O sea, ese desfase de números es un error. Nosotros tenemos que ver si los estados financieros están libres de esos errores no intencionados. Pero además de ello, ver si están libres de errores de fraude. En la norma, hay una norma, en la norma internacional de auditoría, hay una NIA, que es la NIA 240, que habla sobre los riesgos o la responsabilidad que tiene el auditor en función a detectar los riesgos basados en fraude. O sea, hay dos tipos, prácticamente hay que decir que los estados financieros cumplen razonablemente sobre el marco de información financiera y que están libres de errores materiales, en vez de decir incorrección material. Puede ser una observación para simplificar o agregar simplicidad a los términos que en nuestra práctica cotidiana debemos utilizar. Nosotros decimos que la opinión, hay distintos tipos de opinión y realmente donde se enfoca la opinión va a ser prácticamente al momento de realizar el informe, dependiendo si es una opinión limpia o no modificada. Estamos hablando de esa opinión donde el auditor dice que los estados financieros cumplen razonablemente con el marco de información financiera aplicable y están libres de errores de incorrección material debido a fraude de error. Sin embargo, esa opinión que nosotros utilizamos no representa una seguridad absoluta de que los estados financieros realmente estén libres de incorrección material. ¿Es una gran seguridad? Sí, cómo no, puesto que el auditor aplica unas técnicas de investigación que normalmente en la norma están en la NIA 500 y van muy ligadas a la respuesta del auditor. En todo momento el auditor indagará, realizará comprobación y dependiendo de la identificación y valoración de riesgo, tendrá un enfoque, puesto que si confía en los controles, hará unas pruebas de controles. Si no confía en los controles, utilizará procedimientos analíticos, procedimientos sustantivos que son analíticos o de detalle. Esto cuando el riesgo sea mucho más significativo. En ningún momento el auditor está diciendo que en su opinión, que el grado de seguridad es absoluto. Es alto, es el grado de seguridad más alto que la comunidad de negocio, empresarios y otros entes de supervisión van a requerir de un profesional ejerciente en la rama de la auditoría. Este grado de seguridad alto se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Por eso es que las normas son muchas series, de la 200 a la 800 o de la 200 a la 700, dependiendo del propósito, si general o específico. Pero en cada NIA 200, NIA 210, NIA 220, NIA 230, NIA 240, así, en lo sucesivo, te va diciendo al final como requerimiento que siempre debes documentar la fase de auditoría en que estás y todas las pruebas que estás y procedimientos que estás aplicando. Incluso, por ejemplo, una confirmación externa. En la NIA 505 establece el tema de confirmación externa, que es corroborar ante terceros que estén bien informados, que la información que tú quieres comprobar sobre un riesgo que tú detectaste en una partida específica del estado financiero, quieres comprobar si realmente esos importes no tienen incorrecciones, ¿verdad? O errores de algún tipo, no intencionado o de fraude. Nosotros prácticamente si no obtenemos respuestas sobre esas confirmaciones, nosotros tenemos que documentar que no tuvimos respuesta. O, por ejemplo, hacemos confirmaciones o pedimos información para que nos den acceso a algún lugar en donde
algún departamento o algún depósito o un sitio físico diferente a donde estamos, donde podamos que sea de la entidad o que la entidad tenga el control y que nosotros podamos indagar y obtener pruebas suficientes sobre algún tipo de afirmación contenida en los estados financieros y la entidad no nos dé acceso, nosotros debemos documentar el que no nos dieron acceso e incluso pasar las manifestaciones de acuerdo a la NIA 260, pasar las manifestaciones a la entidad o a las comunicaciones a la entidad, y si la entidad no nos da acceso, que él documente, o sea, nosotros documentar por la explicación de por qué la entidad no nos está dando acceso, y si es suficientemente importante esa explicación, y de no ser así, tenemos entonces que modificar la opinión. O sea, prácticamente la opinión no modificada, que es la bonita, la que todos quieren, la que toda la entidad siempre va a querer, que es la entidad, la opinión de que cumple razonablemente la información financiera o representa la imagen fiel, pero realmente quizás no sea así, puesto que la opinión puede ser modificada de acuerdo al aspecto generalizado de los estados financieros como un todo y la implicación de los riesgos significativos en las partidas. Podríamos estar hablando de una opinión, por ejemplo, un excepto por, que es una opinión modificada, de acuerdo a la NIA 705, o estaríamos hablando de una opinión adversa, si el impacto de las partidas es generalizado en los estados financieros. Estaríamos hablando de que no cumple o no representa razonablemente la información financiera que están ellos diciendo en las afirmaciones, o en peores casos no opinar sobre los estados financieros. Entonces, todos estos temas tenemos nosotros que documentarlo obteniendo evidencia suficiente y adecuada. ¿Cómo nosotros vamos a identificar los riesgos? Nosotros vamos a ver el grado de materialidad que existe en cada afirmación con respecto a un todo, cada afirmación contenida en los estados financieros con respecto a un todo. Una afirmación viene siendo las partidas contables que están, las transacciones o operaciones y las revelaciones sobre esas partidas contables. Es decir, transacciones, saldos contables e información a revelar forma parte de lo que es las afirmaciones contenidas en los estados financieros que la entidad prepara. Entonces, nosotros tenemos que identificar el grado de materialidad. El grado de materialidad puede ser subjetivo. Para un auditor, el grado de materialidad o error esperado sobre una partida puede ser diferente en porcentaje a otro auditor. La materialidad puede verse de que el 100% es, por ejemplo, las utilidades no distribuidas ¿cómo te digo? La utilidad del ejercicio neta puede ser un 100% y sobre ello hacia abajo cada partida va a tener una participación. La materialidad tiene un grado subjetivo dependiendo del juicio profesional del auditor y eso va a depender de, esta materialidad es muy importante al momento de planificar. Y, dependiendo el marco de información financiera que nosotros vamos a conocer para saber si podemos aceptar el trabajo, nosotros vamos a saber que materialidad es un sinónimo de importancia relativa y que el juicio del auditor prácticamente para detectar la materialidad, la norma internacional de auditoría sugiere que sea basado en las circunstancias que concurren, por ejemplo, el tipo de partida, y el efecto de esa partida con relación a todo el estado financiero. La percepción que tiene el auditor de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. ¿Qué es lo que quiere comprobar realmente terceros que piden la auditoría? ¿Para qué es la auditoría? De propósitos generales. Es, por ejemplo, para que la entidad pueda aprobar los estados financieros ante el registro mercantil o el registro a nivel del Código de Comercio, dependiendo de cómo se llamen los diferentes países. Eso es de propósitos generales. Entonces, eso tiene un enfoque dependiendo de las necesidades de los usuarios. Si a la entidad le piden una opinión de un auditor, es porque quieren asegurar que realmente las afirmaciones contenidas en los estados financieros representan una seguridad razonable. Entonces, debemos conocerlos nosotros auditores
hacia dónde va dirigido el reporte de auditoría que estamos emitiendo, con la opinión. La magnitud o la naturaleza de una incorrección o la combinación de ambas. Todo esto para tener en cuenta la materialidad que debo estarla yo según la NIA. La NIA 320 es la que habla en materia de materialidad. Bien. Ya lo expliqué. Cada NIA va a tener, con la finalidad de prestar esas herramientas al auditor, va a tener, ya lo expliqué en el inicio de la presentación, unos objetivos y unos requerimientos, pero también va a tener una guía de aplicación. Cuando yo inicié, particularmente hablándole sobre mi preparación a nivel de NIAS, cuando yo inicié con estudiar las normas de instrucciones de auditoría, yo las inicio de atrás hacia adelante. Es decir, inicié con el conocimiento de qué informes necesitaba para emitir los estados financieros auditados, puesto que puede ser costumbre para algunas entidades y solicitar estados financieros auditados. Yo creo que el enfoque de cómo las entidades o entes que quieren garantía de la información pidan la información a los empresarios es muy importante que se maneje de otra manera. Por ejemplo, no es lo mismo que mi cliente me diga que necesita unos estados financieros auditados a que me diga que requiere una auditoría para obtener una opinión razonable de que las afirmaciones contenidas en su contabilidad, en su estado financiero, al periodo que se informa, representan razonablemente una información que genera confianza ante terceros. Cuando a mí me piden unos estados financieros auditados, parece ser que me piden que haga los estados financieros y coloque sobre el estado financiero un informe de auditoría. Entonces, ese trabajo parece ser que se hace en un momentico, ¿sí? Se le pide la información a la entidad, un momentico, dame tu balance, yo te hago los otros estados financieros, los 4 estados financieros con sus notas y te coloco el informe de auditoría en un momentico de hoy para mañana. Cuando esto representa unas fases de auditoría que hay que respetar, unos controles de calidad. Yo particularmente empecé estudiándolo de atrás hacia adelante y de ahí me di cuenta que estaba mal, que no debe ser así. Y no debe ser así es porque cuando comencé con requerimientos de dame estados financieros auditados dentro de mis inicios a nivel de la profesión, dentro de mi poco conocimiento, surtía la información, pero después me di cuenta de atrás hacia adelante, cuando ya iba para el medio y me di cuenta que tenía que devolverme, es decir, tenía que iniciar donde nosotros tenemos que respetar un código de ética profesional, donde tenemos que respetar unas normas de control de calidad, donde yo debo saber si yo solo puedo con el trabajo o si requiero ayuda de colaboradores o personas que estén asociadas a la firma, dependiendo de las partidas y dependiendo del tipo de entidad a que yo voy a auditar. Entonces, yo cuando inicio con el tema de las NIA, inicié estudiando solamente los requerimientos, es decir, los primeros apartados, los primeros párrafos. Y me di cuenta que había NIAs que eran muy cortas, NIAs de 3 páginas o 5 o 6 páginas, NIAs muy cortas. Pero luego me di cuenta que al final de cada NIA hay una guía de aplicación, que es el grosor de lo que debemos conocer, que tiene que ver con profundizar los objetivos y requerimientos de cada NIA. Entonces, por ejemplo, una NIA 315, identificación y evaluación de riesgo, de incorrección material debido a fraude de error, conociendo la entidad y su entorno, y el control interno, que ese es todo el nombre de la norma, cuando me di cuenta son más de 100 apartados o párrafos que están en la guía de aplicación. Y entonces me di cuenta que es mucha información que hay que conocer, y poco a poco lo he ido estudiando. Y bueno, con el favor de Dios, es algo que debo mantener para, si quiero dar lo mejor y generar prestigio profesional, que es algo muy importante, puesto que el que te va a pedir los estados financieros auditados no tiene un músculo financiero seguramente para poder pagar todo este tipo de trabajos que hay que hacer
y la preparación, la recolección de datos, de información, indagación, recálculos, reejecución, todos estos tipos todo este tipo de trabajos que debemos estar realizando durante la fase completa de la auditoría. Entonces, ¿me sirve a mí aceptar el trabajo de auditoría a personas que no lo paguen? No, realmente no. Realmente una o dos o tres auditorías al año es mejor hacerlas así a emitir informes de estados financieros auditados sin hacer la auditoría, puesto que los beneficios de realizar la auditoría de calle bien hecha, con sus fases, planificando y pasando, teniendo la respuesta de la dirección en todo momento, es la auditoría que paga. O sea, es la auditoría que realmente necesitamos. Esos son los trabajos que necesitamos tener, los trabajos de la auditoría hecha, como debe ser. Basado en, continuando con los requerimientos, hacen dos requerimientos específicos. Uno que tiene que ver con el juicio profesional, que es ese conocimiento que debo yo tener y que me lo da la experiencia, que me lo da el estudio, que me lo da el conocimiento del marco de información financiera, y también el escepticismo profesional que tiene que ver con esa conducta de desconfianza, del querer corroborar todo, comprobar todo. Durante la etapa de planificación y ejecución de la auditoría, entre otras cosas, vamos a pasar por tres fases principales de la auditoría. Es posible que usted en libros viejos, en libros que ha descargado en internet, ha visto muchas fases, pero realmente usted tiene que, si va a hacer auditoría de estados financieros, debe ver, o sea, debe conocer las normas internacionales de auditoría. Fíjense que y prácticamente las normas te dan tres fases, mientras otras auditorías dan muchas fases o hacen subprocesos de las distintas fases. Aquí estamos con tres procesos principales. Uno, identificar y valorar los riesgos de error material debido a fraude o error no intencionado, basándose en el conocimiento de la entidad de su entorno, incluido el conocimiento del control interno de la entidad. Entonces, la entidad documenta o tiene claro el control interno. De repente no lo documenta, pero no necesariamente usted no va a aceptar el trabajo porque no lo documente. Puede ser que no lo documenta, pero conoce el control interno. Tiene una costumbre y hay empresas que son empresas familiares y pueden tener menos personas, pero tienen sus controles sin tener el protocolo de los manuales de procedimientos, por ejemplo, de políticas y procedimientos. Debemos conocer el control interno de la entidad para saber cómo la entidad mitiga los riesgos de fraude, por ejemplo. Recordemos que el control interno tiene que ver con ese proceso diseñado e implementado por la entidad, por la dirección de la entidad, para mitigar los riesgos y poder garantizar la consecución de sus objetivos a través del tiempo. Saber que los que están con él, los colaboradores de la entidad, están encaminados y están identificados y comprometidos con la entidad. Y esto para salvaguardar los activos de manera eficiente, de manera eficaz. La entidad tiene ese control, lo tiene. Si no está documentado, hay que levantar una información. Usted en la primera fase de la auditoría debe saber si va a requerir tiempo para documentar y levantar la información, o si el tiempo de conocimiento del control interno es a través de que la entidad le suministró los manuales y usted va a tener menos tiempo de invertir sobre ese asunto. ¿Ok? Bien. La segunda fase tiene que ver con obtener la evidencia suficiente y adecuada para corroborar si realmente los controles internos se están cumpliendo, corroborar si realmente la entidad, todas las afirmaciones que están contenidas en el estado financiero, poder corroborarlas. Bien, y sobre eso, saber cómo la empresa, la entidad, la dirección de la entidad le da respuesta a estos riesgos valorados, y saber si las respuestas de la entidad son suficientes y adecuadas para prevenir, detectar y corregir, que son tres aspectos fundamentales en el control interno: prevenir, detectar y corregir las inconsistencias que estén en la entidad a nivel de gestión. Y el auditor evaluará si esas respuestas de la entidad son suficientes y para garantizar la evidencia de auditoría que necesita para poder dar una opinión sobre los estados financieros. Porque el control interno es un control contable y administrativo.
porque va la gestión, el control interno pasa por un circuito de información que viene siendo la gestión administrativa, pasa por los computadores y luego se convierte en reportes contables. Entonces, es un control interno administrativo contable. ¿Será suficiente y adecuado? Entonces, el auditor evaluará y diseñará respuestas a través de la NIA 330. Para finalmente emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros a través de la evidencia que obtuvo durante todas las 3 fases de la auditoría. No sé si alguien quiera intervenir. ¿Cómo vamos? También quisiera saber si el tiempo, ¿cómo estoy el tiempo? Oye, excelente, buenas tardes desde Mérida, saludos. En Mérida creo que está Elisaú, el presidente. De Cúcuta, Guatemala. De El Salvador, excelente, bueno, encantado. Realmente, bueno, esta es la primera conferencia que estoy dando en el foro, en este tipo de foros que me parece que es una iniciativa excelente y que debe mantenerse y generar alianzas a nivel de Latinoamérica. Entonces, bueno, muy contento por este honor de estar aquí. Bien, voy a continuar. Cualquier cosita leo, creo que hay como una pregunta, pero voy a continuar un pedacito y luego voy a ir leyendo poco a poco cada una de ellas. Entiendo que me debe quedar como 15 minutos de presentación, o puede ser menos, para iniciar con las fases o el ciclo de preguntas y respuestas, para dar el paso a que puedan activar el micrófono o dependiendo de lo que diga el licenciado Mario, yo voy leyendo lo que ustedes van anotando y le voy dando mis impresiones profesionales dentro de las posibilidades que tenga para realizar las respuestas a sus preguntas. Bien, entonces en todo momento en la auditoría hay una opinión y comunicación. La forma en que el auditor exprese su opinión dependerá del marco de información financiera y de las disposiciones legales. Puede ser que el auditor tenga prohibiciones de hacer algún tipo de manifestaciones o confirmaciones externas, por ejemplo, a nivel del marco legal regulatorio del país. El auditor debe conocerlas antes de aceptar el trabajo y tiene que saber si realmente va a desvirtuar la esencia de aplicar las NIAs. Incluso, aquí en la NIA 200 establece que si el trabajo que vas a hacer te da un vuelco total a todas estas fases que debes aplicar en la auditoría y todas las técnicas que debes utilizar, realmente no digas en el informe que estás aplicando normas internacionales de auditoría, porque es mentira, pues. Entonces, las NIA, normas internacionales de auditoría, durante toda la serie, emplazan de que debe utilizarse la mayoría de las NIAs que se puedan, o todas las NIAs. No una sí, otra no, una sí, otra no. Si el marco legal hace que el auditor frene el trabajo adecuado establecido en las NIAs, entonces no emitas un informe en conformidad con las NIAs. Usa otro tipo de normas que de repente la regulación legal establezcan que sean auditorías. Y la auditoría normalmente que se utiliza a nivel de varios países, de muchos países en Latinoamérica, son las normas internacionales de auditoría, o sea, las normas que se aplican para la opinión de estado financiero. Continúo. El auditor puede tener otras responsabilidades de comunicación respecto con terceros en relación a cuestiones que surjan de la auditoría. Por ejemplo, hay un tema muy importante en las NIAs que tiene que ver con el fraude. Yo hago énfasis siempre cuando estoy explicando este tipo de normas, o por lo menos cuando doy el alcance general de las NIAs, explico que nosotros no estamos, la NIA, o sea, las normas internacionales de auditoría no preparan al profesional ejerciente para que realice una auditoría forense. Entonces, yo no sé si una información, si un documento es fidedigno o no. Yo no sé si es auténtico o no.
Lo que siempre se busca es que cuando yo constate o corrobore sobre una transacción, una afirmación con relación a unos soportes, que estos soportes no sean fotocopias o facsímiles, sino que sean documentos originales. Pero yo, auditor, dar seguridad de la información y después que se me culpe a mí de que yo no obtuve una... O sea, que yo tenía que dar un diagnóstico forense, no, no. Yo sí veo que la información, el riesgo es significativo y de alto impacto y que el riesgo tiene imputaciones legales en el país donde estoy ejerciendo la auditoría. Ahí es donde yo veré si contrato a un experto del auditor, que la norma 600 lo tiene, que es el experto del auditor, donde yo veré qué tipo de profesionales me van a acompañar. Por ejemplo, si unos activos fijos fueron realizados mediante avalúo, fueron medidos, o la medición posterior, en vez de ser a valor razonable o a costo histórico, fue hecha bajo el modelo de revaluación, entonces yo no soy un perito evaluador, yo no puedo saber si esos importes son realmente confiables. Yo tendré que solicitar a un experto del auditor, o sea, mi gente, que es la gente honesta, con ética, que me va a corroborar, mira, sí, el avalúo que hizo el ingeniero fulano de tal, tasador fulano de tal, es así. También yo debo saber si el experto de dirección, que puede ser el ingeniero fulano de tal, que es el que hizo la tasación de las propiedades de planta y equipo, es reconocido, es un experto, tiene las credenciales, no es un farsante. Entonces, este tipo de cosas yo lo voy a hacer para asegurar que la opinión que yo estoy realizando sobre los estados financieros es razonable. De lo demás, hacia la auditoría forense, no. Bien, ya esto aquí avanza un poquito. Si el objetivo global del auditor, dentro de los objetivos, pues puede ser que conociendo al cliente, yo diga, perdón, que durante el proceso de auditoría, yo diga, voy a renunciar, porque me toca emitir unos estados financieros, perdón, me toca emitir una opinión de los estados financieros, es razonable cuando realmente no es así, cuando se me impide el paso o acceso a distintas técnicas que yo utilizo habitualmente para conocer la razonabilidad de las transacciones y partidas contables y revelación de las operaciones, y realmente no tengo seguridad. Yo no puedo opinar sobre algo que no tengo seguridad. Por ejemplo, yo le voy a hacer la auditoría a empresas del magnate drogadito, discúlpeme el término, ¿no? O sea, al Chapo Guzmán, al otro, a quien sea, al narcotraficante más fuerte. Oye, si yo veo esa situación y veo hasta sobrevaloración de los ingresos o infravaloración de los ingresos, y lavado de dinero, yo sé que yo no voy a opinar sobre eso, porque la auditoría que yo voy a cobrar en todo el contexto no me va a dar a mí la tranquilidad de libertad a través de, por ejemplo, sanciones penales, ¿no? Entonces, sale más costoso el pago del abogado o pasar toda una vida preso en una cárcel que, como quien dice, retirándose en el momento adecuado, renunciando en el momento adecuado. Conozco una colega que está en el comité, por cierto, de la federación, que me dice en años anteriores, porque la conozco de varios años atrás, que ella me dice que ella inició un proceso de auditoría y no lo terminó, puesto que ella tenía que dar una opinión razonable de un estado financiero y realmente vio que la información no estaba acorde y tenía que dar prácticamente una opinión adversa. El cliente, al momento de cerrar prácticamente las conclusiones en cada partida, que es una de las fases que debes utilizar como auditor, se dio cuenta que cuando se comunicó con la entidad, mira, la entidad, la dirección de la entidad le dice, no, mira, yo te pagué la auditoría, tú me tienes que dar una opinión razonable de los estados financieros. Esa es la que me están pidiendo. Realmente la colega renunció y hubo un tema legal a través de embargo, o sea, a través de demandas, para poder cobrar los honorarios posteriores, porque independientemente había una fase de auditoría que ya estaba encaminada y prácticamente la colega quedó sin cobrar el resto del trabajo. Ya habiéndolo terminado. Es mejor renunciar.
Ya hablé sobre el marco de información financiera, voy a resumir algunas cuestiones por el tema de hacer la interacción con ustedes, que me interesa bastante, sobre todo porque yo puedo también conocer cuál es el diagnóstico o cuál es el grado de desarrollo que está sobre este tema a nivel de sus países. Es muy interesante. Bien, evidencia de auditoría, sabemos que prácticamente es la información que utiliza el auditor para alcanzar sus conclusiones. La NIA 200 y la NIA 500 hacen conceptualizaciones sobre qué es evidencia de auditoría en la auditoría de estado financiero. Evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables como cualquier otra información. Nosotros decimos que la evidencia de auditoría es pilar fundamental para nosotros poder documentarla y tener claro que vamos a emitir una opinión razonable de los estados financieros, que están libres de errores y de fraude. Entonces, nosotros lo vamos a hacer obteniendo la premisa obteniendo el grado de suficiencia de la evidencia. ¿Cuándo es suficiente la evidencia de auditoría? Bueno, la evidencia primero es cuando se habla de suficiencia, se habla de la medida cuantitativa de esta. ¿Y cómo se hace? Bueno, es la cantidad de evidencia que debo yo tomar de acuerdo a cada elemento de las partidas que yo estoy auditando, ya previamente identificado los riesgos, porque esta es una auditoría basada en riesgo. Y cuando hablamos de suficiencia, hablamos que dependiendo del tipo de partida que se esté examinando. Por ejemplo, cuando se habla de suficiencia, se habla del grado de eficiencia de la cantidad de elementos que yo voy a obtener. Por ejemplo, en la NIA 500 habla de 3 tipos de selecciones de elementos. El 100% de elementos, que es el muestreo general, toda la población completa, es la cantidad, sobre todo cuando el riesgo es significativo, debe utilizarse la suficiencia, o sea, la cantidad debe ser completa, o otras técnicas, dependiendo del menor grado de riesgo, que puede ser a través de muestreos a dedo, muestreo aleatorio, o selección, perdón, aleatoria de los elementos, donde yo, por ejemplo, voy a hacer una auditoría a una empresa de licores. Bueno, ya yo sé, por la experiencia previa que yo he tenido, en empresas del ramo de licor, o yo voy a saber el tipo de a dedo, de acuerdo a cada partida, cómo yo voy a obtener la suficiente evidencia, o sea, la cantidad de evidencia que necesito. Toda cantidad de evidencia no significa que haya calidad de evidencia. Eso se aplica todo en la vida, por supuesto. Fíjense también que existe muestreo de auditoría, que hay una NIA que es la NIA 530, que habla sobre el muestreo de auditoría. Ahí se seleccionan todos los elementos, por ejemplo, el volumen de las ventas, 100% de las ventas, se tomaron todos los elementos, el 100% de las ventas, pidiéndole un reporte a la entidad de todas las ventas, y luego se hace segmentación de los datos para generar información para la parte del análisis, dependiendo si lo que queremos realizar en los procedimientos sustantivos sea a través de procedimientos de análisis. Entonces, es muy importante la cantidad de evidencia de acuerdo, y eso va a medir la eficiencia del auditor. Y más importante aún es la calidad de la evidencia. La calidad de la evidencia tiene que ver con la adecuación de la evidencia, que sea adecuada la evidencia. Es la medida cualitativa, es decir, la que mide la relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones en las que el auditor se basa. ¿Cómo así? Nosotros dictaminamos estados financieros que estamos diciendo que cumplen razonablemente la información financiera. Si nosotros estamos, por ejemplo, auditando NIS para pymes, nosotros sabemos que la NIS para pymes debe asegurar la fiabilidad y la relevancia de la información en el marco de información financiera. Si se están aplicando políticas que no están en la norma, debemos saber si es fiable la política, por ejemplo. Pero en materia de evidencia, debe ser fiable la evidencia que el auditor obtiene para emitir la opinión de los estados financieros. La relevancia tiene que ver con, realmente es consona la evidencia que yo estoy obteniendo de acuerdo a lo que yo quiero comprobar. Por ejemplo, hagamos aquí un ejemplo de la vida, de la práctica, la rutina de la auditoría. Si nosotros estamos, por ejemplo, realizando unas pruebas de los pasivos y nosotros tenemos una impresión de auditoría, o sea, un
un escepticismo sobre el pasivo, donde nosotros pensamos que el pasivo está sobrevaluado. Es decir, que los montos que nos están dando en los estados financieros, pasivos, 100 millones de unidades monetarias, un ejemplo, para no ponerlo en ninguna moneda, unidades monetarias, 100 millones, yo creo que son 50 millones, por ejemplo. Yo pienso que está sobrevalorado el pasivo. Y esto normalmente va a ser por error, porque nadie va a cometer fraude para sobrevalorar los pasivos. Entonces, yo digo, bueno, puede ser que haya este sobrevalorado este pasivo. ¿Sí? ¿Qué tipo de prueba puedo yo aplicar para saber para poder, y que sea adecuado tener la evidencia sobre esa prueba? Bueno, yo, por ejemplo, puedo realizar una prueba sobre la totalidad del registro, sobre las facturas registradas, sobre los pasivos registrados en contabilidad, para saber si el pasivo, hay un error de duplicación de las cuentas por pagar, de los proveedores, ¿sí? Entonces yo voy a contratar mediante la prueba, por ejemplo, de facturas registradas, incluso este tipo de ejemplos están en las mías también. Yo voy a ver si está sobrevalorado porque yo, al ver los registros en los libros legales, yo voy a darme cuenta si se duplicó una factura. Ahorita es muy difícil que se dupliquen las facturas porque la mayoría de las empresas que, por ejemplo, hacen auditoría, no sé cómo está en otros países, pero por lo menos en Venezuela, son por lo menos empresas que tienen un sistema de información gerencial o TIC, tecnologías de información, que tienen controles mínimos en lo que es el manejo del software. Por ejemplo, tú no puedes, si tú vas a registrar una factura de un proveedor y la factura es la factura 0271, tú no vas a registrar la factura 0271 dos veces. Entonces, ahí seguramente el sistema de información gerencial le va a dar un alerta de que la factura ya fue registrada. Pero cuando se pueden hacer registros a nivel manual, que la contabilidad de la empresa se lleve a nivel manual, sí puede haber riesgo de duplicidad de los pasivos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, obtener adecuación de la evidencia en materia de la sobrevaloración de los pasivos, yo lo haría a través de la factura, el registro de las cuentas por pagar proveedores, ¿sí? Para saber si hay un registro que esté duplicado, por ejemplo. Pero esta misma respuesta del auditor puede ser ineficaz o inadecuado si yo quiero poder evidenciar si realmente hay una subvaloración de los pasivos, es decir, infravaloración, como lo establece la norma, infravaloración de los pasivos. Si yo sospecho como auditor que los pasivos la empresa los está ocultando, los está subvaluando, yo no puedo aplicar una prueba de pasivos registrados o de facturas registradas en el sistema de información gerencial, porque se sobreentiende que no me va a servir, puesto que ellos están ocultando pasivos. ¿Cómo yo voy con esta misma idea de la factura registrada, corroborar la subvaloración de los pasivos? Me sirve para la sobrevaloración de los pasivos, para los pasivos que estén duplicados, por ejemplo, pero no me sirve para la infravaloración, para la subvaloración. ¿Qué yo aplicaría, por ejemplo, para la subvaloración? Otro tipo de procedimiento de auditoría. Yo pudiera, por ejemplo, estar aplicando una prueba de pagos posteriores. Yo pudiera estar aplicando para contratar si hay un pasivo oculto, pasivos que se generaron con fecha de devengo de diciembre y fueron registrados al periodo económico siguiente. Entonces, este tipo de orientaciones, el auditor debe mantener la relevancia de que realmente la evidencia que se va a obtener sea relevante, sea de al tino, de al blanco, y puedas documentarla de manera eficiente en tu sistema de control de calidad de auditoría. Básicamente, ese puede ser algún tipo de ejemplo sobre qué es adecuado y sobre qué es suficiente. Auditoría basada en riesgo. Entonces, la norma define riesgo de auditoría, riesgo que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen errores materiales. Hay un cierto riesgo. Y esto, nosotros los auditores tenemos que, dentro de lo novedoso o lo no tan novedoso, porque sí realmente antes de la aplicación de las mías, por ejemplo, en nuestro país eran las normas de auditoría generalmente aceptadas. En muchos países estamos hablando de las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas. Básicamente siempre hay una ayuda de los elementos estadísticos.
Es decir, manejar datos y sacar proporciones, y en base a eso, a mayor proporción o puntos porcentuales, mayor será el riesgo, que va desde mínimo hasta alto. Este tipo de riesgo, hay distintos tipos de riesgo. Hay riesgos, o sea, los riesgos de incorrección material vienen dados a través del riesgo, por ejemplo, inherente. El riesgo inherente es la susceptibilidad de una afirmación o de una incorrección, o sea, de que la afirmación tenga algún tipo de errores, ¿verdad? Y que estos errores puedan ser materiales, individualmente o de forma agregada en todo el estado financiero. Y este riesgo inherente es antes de los riesgos de control. Entonces nosotros en el riesgo inherente vamos a ver riesgo de negocio vital, sobre todo con la NIA 2015 revisada, la NIA 570, que es la empresa en funcionamiento, la auditoría o las consideraciones del auditor en función a empresa de funcionamiento. Nosotros tenemos que saber si la empresa tiene riesgo de permanencia en el tiempo. Y si es así, nosotros tenemos que decirle, esto previamente en la NIA 210, cuando hicimos el contrato de auditoría en los acuerdos, nosotros le vamos a decir al gobierno de la entidad, dirección, si nosotros vemos que existe un riesgo de negocio en marcha o de empresa de funcionamiento, lo vamos a colocar en el informe, porque las NIA establecen que hay que colocar un párrafo en el informe donde se establezca ese riesgo que puede existir de empresa en funcionamiento. El riesgo inherente tiene que ver con el riesgo de incorrección material, o sea, el riesgo de fraude, el riesgo de error no intencionado también, y el riesgo de negocio. Después que tenemos estos tres tipos de riesgo, es que vamos a ir al riesgo de control, que el riesgo de control tiene que ver que la empresa no cuente con un sistema de control interno diseñado e implementado para prevenir o detectar y corregir oportunamente la inconsistencia de control interno. Entonces viene siendo el riesgo de incorrección material, viene dado por riesgo de negocio o riesgo de incorrección material, que sería el riesgo inherente, y el riesgo control. Además de ello, aparte del riesgo de incorrección, existe un riesgo que nosotros, el auditor, debemos tomar, que es el riesgo de detección, que viene siendo de que nosotros tenemos que saber que puede existir un riesgo de que nosotros, aplicando adecuadamente técnicas de auditoría, posiblemente no estemos detectando riesgos de fraude. Y esto se debe a que el riesgo de fraude puede ser, es mucho menos evidente, puesto que quien lo comete tiende a tener ese tipo de cuidado, ese tipo de técnicas sofisticadas para su ocultación, incluso haciendo de manera adecuada todo lo que tiene que ver con las fases de la auditoría, planificación adecuada, documentación adecuada de todo lo que hacemos. Puede ocurrir que haya colusión. La norma establece colusión, es el grado de confabulación que varios de los miembros de la entidad pudieran estar haciendo internamente y que el auditor no tiene ese nivel no están dejando huella, pues, en ese tipo de fraude. Entonces, hay un riesgo de detección y ese riesgo de detección seguramente va a ser por fraudes que nosotros no los detectemos con todo y que hagamos la auditoría de manera eficiente. Las premisas de la dirección es todo lo que en el contrato de servicio, antes de aceptar el encargo, le hacemos ver a la dirección que son responsables. Ellos van a ser responsables, uno, de preparar el estado financiero, dos, de tener un control interno adecuado, puesto que si no lo tienen, van a haber implicaciones en la opinión, porque vamos a seguramente estar detectando incorrecciones materiales debido a fraude y error. Y que son responsables, o la premisa para ellos es que ellos entiendan y conozcan que al auditor se le va a dar acceso a todo tipo de información. Nosotros los auditores los podemos ayudar a ellos a hacer cartas, no nos podemos poner tampoco tan rígidos. No podemos hacerlo de estado financiero, pero sin duda alguna nosotros vamos a manejar dentro de nuestro sistema de control de calidad el tipo de documentación que necesitamos que la entidad nos dé a nosotros para documentar. Nos vamos a documentar algo lleno de grasa, un papel lleno de grasa, bolígrafo, mojado, no, ¿verdad? O sea, vamos a documentar lo que para nosotros sea de calidad. Nosotros podemos darle a la entidad, a la dirección de la entidad, ciertos formatos para que ellos nos den manifestaciones escritas
de todas las respuestas que nosotros necesitamos de ellos y nosotros poder documentar esto en nuestro sistema de control de calidad. Entonces, y que nos dan el acceso a todo, tanto las personas del alto rango, de acuerdo a los departamentos de la entidad, venta, compra, finanzas, almacén, entre otras, hasta los colaboradores de esas mismas subcategorías de departamentos. Aquí, por el tiempo, ya, bueno, el juicio profesional estamos claros que es la parte de conocimiento, de experticia del auditor y de todo su equipo. Y el escepticismo tiene que ver con esa mentalidad inquisitiva de prácticamente comprobar a todo momento que lo que te digan realmente hay una prueba sobre eso y no confiar tanto en la gerencia de la entidad. No porque nos contraten a nosotros y la gerencia de la entidad nos vaya a pagar, significa que nosotros somos empleados de ellos y que vamos a ser subjetivos en la información que vamos a estar evaluando. La guía 200 también habla de los requerimientos de independencia. Tú eres contador público graduado y trabajas en el departamento de finanzas de la empresa. El jefe o el dueño de la entidad te pide muy amablemente que le emitas unos estados financieros auditados. ¿Podrás hacerlo? No, porque no tienes independencia, trabajas para él. No puedes hacerle unos estados financieros siendo auditor o siendo ejerciente de la contaduría, no puedes estarle haciendo una auditoría o dictaminando o firmando un informe de auditoría si no tienes independencia. Incluso tu colegio federado, tu colegio tiene un tribunal disciplinario seguramente y puedes ir incluso estando bien la auditoría, incluso siendo tú el que conoce la empresa y sí, yo hice unas, pongamos que te descubren o que no tienes este grado de independencia, tú puedes decir que sí, realmente hiciste todo el trabajo de auditoría y que realmente tú llevas esa empresa a la administración y no puedes realmente hacer ese trabajo porque violas el principio de independencia y puede ser en tu país castigado con pena de libertad, ¿me explico? Con sanciones penales. Entonces, por lo menos aquí en Venezuela existe una ley de legitimación y financiamiento contra el terrorismo y también están los códigos orgánicos tributarios, otras leyes, el código penal. Hay leyes que mínimo te dan de 4 a 6 años de prisión por inconsistencia en materia de tu profesión. Entonces, aquí el código de ética, el que estamos manejando es el de 2014. Fíjense, lo que ocurre es que el contador en el país en donde estén aplicándose las NIAS, seguramente deben estarse aplicando las DOM. Las DOM son las declaraciones obligatorias de los miembros, ¿sí? Y una de las DOM es el código de ética. Otra de las DOM es el control de calidad. Otra de las DOM es las normas internacionales de auditoría. Entonces, si en tu país se aplican las normas internacionales de auditoría, seguramente están aplicándose las DOM. No, de repente no en su totalidad, pero sí seguramente están aplicándose. En nuestro país, Venezuela, tenemos un código de ética desde hace bastantes años, del legislado, aprobado por el Congreso de la República en su momento, actual Asamblea Nacional, pero al nosotros incluir todas estas normas internacionales, tenemos que acogernos a el Código de Ética, Manual de Código de Ética para Profesionales de Contabilidad, traducido en español, última traducción, edición 2014, del IESPA, que es el Consejo de Normas Internacionales de Ética de los contadores. Entonces, en tu país, si hay dos normas de ética, una local y una internacional, por estos principios, no te confundas, no pienses que cuál aplicas o cuál desaplicas, porque la norma internacional de auditoría establece en sus distintas series que si existe una falla o la norma lo establece así, si existe algún tipo de dudas en qué norma de ética aplicar, ¿sí? Nosotros podemos señalar en los acuerdos de los términos que estamos aplicando las dos normas de éticas y no va a haber ningún tipo de confusión ni de problemas si las dos normas pueden coexistir entre ellas.
si existe algún requerimiento en la norma local que haga que no coexista, o que no, o sea, que no se puedan implementar las dos normas de ética, usted decidirá en el alcance de la auditoría especificar a qué norma de ética se refiere. Les digo, usted dirá, no, pero eso es importante. Sí, sí es importante, porque cuando vas a hacer el informe de auditoría, dentro de las estructuras de la NIA 700, establece que usted está señalando que usted cumplió con unos principios de ética. Entonces, de principios de ética, ¿cuáles? Puede ser que lo dejes abierto, principios de ética, y no especifiques nada, puede servir, o que especifiques y nombre el reglamento o la ley de ética que aplique en tu país. Aquí en esta norma habla de unos apartes A y B. El B es el que tiene que ver con independencia, el A es el que tiene que ver con estos principios que usted debe para saber si cumple con todos ellos, porque usted tiene un grado de independencia y de ética. Integridad, objetividad, competencia, confidencialidad. Usted hace auditoría, usted no va a estar diciendo en la calle, mira, fulano de tal, un fraude o una serie de cosas, porque pierde su prestigio profesional y el comportamiento profesional que lo debe caracterizar. Bueno, creo que me quedan 5 minutos para iniciar. Ya creo que son como 3 láminas que faltan. Este es un tema bastante largo, fíjense. Las otras NIAs pudieran explicarse un poco más cortas, ¿sí? Lo que ocurre es que la norma internacional 200 hace el espectro completo de las NIAs. Y hay cosas que deben explicarse. Por ejemplo, requerimientos de ética con el cumplimiento de la norma internacional de control de calidad 1, que está en el volumen de 2013, edición 1, ahí es donde la vas a conseguir, porque si buscas las NIAs revisadas 2015, no hubo modificación de la norma de control de calidad. Entonces, prácticamente tu base en español va a ser esta, seguramente. A menos que la tengas en inglés y conozcas el idioma inglés a la perfección. Bien. Existe, aparte de esta norma de control de calidad que estoy señalando aquí, que es la textual, la teórica, existe una guía de control de calidad de pequeñas y medianas firmas de auditoría que está en su tercera edición en español, que es excelente, puesto que aquí te dice si eres una firma de 1 o dos profesionales ejercientes, o si eres una firma de más de 5, ¿sí? Entonces, lo que llaman PINFA, pequeña y mediana firma de auditoría, PINFA. Entonces, esta guía te dice, señores, el formato. Por ejemplo, usted quiere un contrato, ahí está el formato del contrato. Usted quiere tener un sistema de control de calidad o tener un checklist de saber si su gente tiene una preparación mínima para formar parte de su equipo. Eso está ahí. Y la gente no lo usa porque de repente por desconocimiento de a dónde buscar. Pero realmente en esta guía complementa la teoría que se explica en esta, puesto que en esta se explica la teoría de manera práctica, paso a paso. Control de calidad prácticamente es que usted, siendo ejerciente de la profesión, va a asegurar que ustedes tienen una estructura en su organización. Es decir, así como hay misión, visión, valores, departamentos en otra entidad que usted está auditando, usted como profesional ejerciente tiene que tener una estructura como que si usted fuese una empresa, una organización, porque usted lo es. Y entonces, si usted va a hacer una auditoría, usted tiene que tener, por ejemplo, según la norma de control de calidad, después que usted emite el informe, al menos 60 días para documentar y guardar en sus archivos el trabajo que usted le hizo a la empresa XYZ, por ejemplo. Y que el tiempo que usted va a guardar esos archivos deben ser mínimo 5 años, según la norma de control de calidad. Y que usted puede hacer, inició la auditoría, eso la norma lo llama como auditorías iniciales, pero luego el año segundo desde su auditoría con esa misma empresa será una auditoría recurrente y usted va a tener los papeles de trabajo de la auditoría anterior y usted podrá simplificar el programa de auditoría del año 2, puesto que ya usted conoce a la entidad y su entorno y usted va solamente a evaluar los aspectos que usted considere que fueron modificados. Esto va a simplificar el proceso de auditoría. Entonces, usted tiene que saber eso a través de la guía de control de calidad, utilizarla porque así lo va a hacer de manera eficiente. La NIA 220 es la que me habla del control de calidad dentro de la norma internacional de auditoría. La otra norma internacional de control de calidad 1 habla del control de calidad de todos los trabajos. Oye, o sea, quiero que dejar en claro esto. Si usted va a hacer un aseguramiento, ¿sí? Que en algunos países de repente le estén llamando todavía atestiguamiento, no sé, que tiene que ver con el grado de certificación que usted ante terceros
de acuerdo a la parte manifestante, que es el sujeto responsable a quien acude usted para que usted valide antes de hacer una certificación o una conclusión sobre un aspecto, ¿verdad? Usted que es el profesional ejerciente del aseguramiento, usted tendrá que guardar esa información según la NIC 1, pero la NIA 220 es la que habla del control de calidad en la auditoría. Y como ven aquí en la imagen, el muñequito, soy de repente yo, el auditor, el líder auditor, el socio del encargo, y mi gente, junior, senior, socia o experto del auditor, están sintonizados con los objetivos y con la planificación de la auditoría en todo momento. Si cada uno de ellos va a constatar o comprobar alguna manifestación de la gerencia a través de las afirmaciones contables, él me debe pasar un reporte a mí. Si yo alineo a que mi gente esté conmigo y me dé en todo momento el seguimiento de la auditoría, porque seré yo quien haga el informe final y de la opinión. Entonces yo debo tener también, garantizar de que mi gente está siempre en actualización profesional. Por ejemplo, estos foros, mi gente debería estar en estos foros, en los foros interamericanos de contabilidad, por ejemplo. Entonces, estos foros son gratuitos, son para crear alianzas en distintos países, poder conocer cómo está haciendo la profesión a nivel de otros países y poder tomar decisiones en nuestros países. De repente yo le doy una información de Venezuela y a usted le sirve para que lleve esa información a su gremio. En estos días vi el presidente de Costa Rica, de la Federación de Costa Rica, hablando sobre el control de calidad, que van a visitar a los despachos contables, oficinas contables o firmas contables, como lo llamen en distintos países, y van a visitarlo y van a ver el sistema de control de calidad. Y una vez que lo visiten, si usted no se pone a derecho, el presidente de Costa Rica lo dijo, le vamos a dar 3 meses para que ellos se pongan a derecho y manden su gestión de calidad a la federación o a los colegios federados de los distintos provincias o estados. Entonces, y si no es así, le van a prohibir el ejercicio profesional, pero es que eso está bien, tienen que prohibirlo porque debe haber un control de calidad. Nosotros, por ejemplo, en nuestra firma Amaro Franco y Asociados, hemos hecho cursos con Auditul, por ejemplo. No quiero hacer publicidad, pero Auditul son personas que hemos pagado en dólares esos cursos. Y nosotros tenemos plantilla de control de calidad como una empresa. O sea, como lo haría una empresa para, por ejemplo, hacer una orden de compra. Una orden de compra. Pero yo hago una orden para saber el grado de desacuerdo de los miembros de la auditoría. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros pagamos en dólares, no puede ser que otro profesional ejerciente no se adecue y sea la competencia de nuestra firma. Entonces, y nos quite trabajo a nosotros. O sea, los trabajos tienen que tener las personas que invierten a toda costa para poder garantizar la calidad del trabajo. Bueno, yo creo que ya estaríamos terminando. Por el tiempo, yo creo que es así. Parte de lo que es la evidencia comprende la información que corrobora las afirmaciones de la entidad, cualquier información que contradiga dichas afirmaciones, la ausencia de la información o negativa a proporcionarla por la dirección, y todo esto forma parte de la evidencia de auditoría. Señores, yo no tengo no sé cómo es el estilo a nivel del foro, pero yo soy una persona que tiendo a compartir mi información. De hecho, aquí en Venezuela lo hago de esa manera y he tenido buenos resultados, buenas alianzas, buenos comentarios. Si este material les interesa, ¿verdad? A nivel de que lo puedan leer con más calma, yo puedo facilitárselo al licenciado Mario Echeverría para que él, podemos facilitárselo en PDF para que ustedes tengan el material, de tal manera de que si en otro momento ustedes quieren conectarse a algún foro que hagamos desde Venezuela, ustedes sepan que ese es un foro que les va a garantizar por lo menos la información, aparte de la convivencia o las preguntas y respuestas que podamos estar haciendo, poderles suministrar a ustedes el material para que ustedes lo utilicen de manera de cortesía, pues a nivel de nuestra firma Amaro Franco y Asociados. ¿Sí? Bien. Nosotros podemos estar aplicando las NIAs a nivel prospectivo en el sentido de que si una NIA en otros países o la IFAC sacó, por ejemplo, emitió una NIA 2018 en español,
que no lo ha hecho, pero bueno, que la haga. Nosotros en nuestro país se está aplicando la NIA 2015 o la NIA 2013, nosotros podemos aplicar de manera que antes que entre en vigor una NIA, nosotros podemos aplicar la traducción más cercana, pues, la más vigente, ¿no? No importa si realmente en nuestro país el colegio, la Federación de Colegios de Contadores Públicos o de Auditores o grupos de auditores nos digan que vamos a usar la NIA 2015 revisada o la NIA 2013. Nosotros podemos, si tenemos la NIA 2015, aplicar. Y esto, por ejemplo, la NIA 2015 tiene un cambio sustancial en el orden de la estructura del informe. Y nosotros estamos hablando, por ejemplo, que el informe de la opinión está en el primer párrafo, cosa que la NIA 2013 lo tiene en el último párrafo o en el penúltimo párrafo, dependiendo. Entonces, usted le da mayor vistosidad a su trabajo, puesto que usted está a la vanguardia de la profesión, o por lo menos hasta donde la alta jerarquía de su gremio están y usted esté un paso más adelante de ellos. Entonces, el auditor cumplirá con todas las NIAs aplicables a la auditoría. El auditor conocerá el texto completo de las NIAs, incluidas las guías de aplicación. El auditor no manifestará en el informe de auditoría haber cumplido con los requerimientos de las NIAs, a no ser de que haya cumplido realmente. Que fue lo que les dije, que si las leyes locales nos empiezan a desaplicar todas las fases o cosas que tenemos que hacer nosotros, técnicas de auditoría o procedimientos de auditoría, en base a las normas internacionales de auditoría, entonces nosotros tenemos que decir, ya va, yo no puedo hacer este informe base mía, porque una regulación legal de mi país me dice que imposibilite o desaplique las NIAs. Bien, señores, estos son mis contactos a nivel de Venezuela. Amaro Franco y asociado, @gmail.com. Estoy iniciando con un blog, tiene pocos artículos, tiene como unos 4 o 5 artículos, pero lo inicié este mes, que es un blog enlaceauditor.blogspot. Es un blog donde actualmente estoy compartiendo estos temas de las NIAs, mediante un análisis de cada norma, es decir, no es tan extenso, no pretende ser extenso. También hay un canal de YouTube que es el de Amaro Franco y Asociado. Tengo como unos 6, 7 videos. Tengo un mes y medio haciendo videos. Y ya tengo los videos de la NIA 200, NIA 240, NIA 315 y NIA 500, que lo pueden ver aproximadamente en videos que van desde 20 minutos hasta 40 minutos aproximadamente, puesto que lo pretendo explicar a profundidad, y no tanto leer la norma, sino explicar a profundidad los tips sobre este tipo de normas. Entonces, bueno, abro el ciclo de preguntas y respuestas, agradeciéndole el tiempo que ustedes han dedicado a escuchar esta presentación, agradeciéndole al licenciado Mario Echeverría por la invitación. Espero que por lo menos por la red RENIA, por la red de NIA, si hay posibilidad de estar más activo ahí, con mucho gusto les puedo colaborar, y que dentro de las posibilidades que pueda yo responder las preguntas de ustedes, con mucho gusto las responderé. Entonces voy a iniciar la lectura de las preguntas que han hecho desde que inició el chat, y si alguien quiere intervenir, no sé, licenciado Mario también me puede ilustrar con el micrófono cómo es la metodología, siendo que es primera vez que estoy participando. Muchas gracias, Pedro, por tu aporte. Excelente presentación, bien documentada. Te agradecemos mucho. Igual a los colegas que estuvieron presentes, 69 conexiones directas. Sabemos que varios están con colegas ahí en algunas salas de reuniones, así que la audiencia es mucho mayor. Hubo también asistencia de varios países en el orden que fueron apareciendo, pero si me quedo con alguno, me disculpan y nos escriben ahí de dónde. Identifiqué de Guatemala, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, El Salvador, España, Honduras, Ecuador, Panamá, Argentina, Bolivia y Perú. No sé si me ha quedado alguno. Sí, de Colombia. Bueno, si tienen sus preguntas, alguien planteó una pregunta ahí, lo mejor es que la abordemos por escrito, estimado Pedro, para que, por el tiempo, que tú veas ahí las que han formulado y tú la vayas evacuando como creas conveniente. Muchas gracias a todos quienes necesitan un certificado de participación. Ya les voy a dar el enlace
Recuerden que este es un certificado que acredita educación profesional continua de nuestras redes. Varios países la dan por válida y eso nos llena de satisfacción, puesto que eso demuestra que el trabajo que se está haciendo con la ayuda de tantos profesionales cada vez toma mayor valor y pues se utiliza en sus países y otros lo utilizan también por la parte privada de los despachos, etcétera. Con mucho gusto, Xavier Mármol. Saludos, colega. Aquí les paso el enlace para quienes están interesados en un certificado. Hay unas preguntitas ahí que hay que completar. Si cumplen los requisitos que dice ahí, pues les llegará un certificado. Ese enlace va a estar disponible por un rato y si logran completarlo, les llega. Si no logran el porcentaje apropiado, no les llega. Es así. Bien, dice, cuando existe diferencia en la interpretación de la norma fiscal, me dice Manuel Garrido González, un saludo Manuel. Manuel está escribiendo de España, tengo entendido. Cuando existe diferencia en la interpretación de la norma fiscal, por ejemplo, Bankia, en España, que el auditor estima que la empresa no era viable y no podía acogerse a créditos por pérdidas a compensar, incrementando las pérdidas. En la actualidad, Bankia obtiene beneficios. ¿La opinión del auditor fue errónea? Bueno, lo que pasa es que no entiendo lo de la opinión, si el auditor dio la opinión. Pues es que, bueno, particularmente no conozco, de España sé que están utilizando las NIAS 2015, pero ellos tienen un tema de las NIA es. Ellos tienen un tema de una adaptación de las NIAS. Ellos hicieron su propia, sobre las NIAS revisadas, hicieron sus propias NIAS y le colocaron el guión es. Sé que es un tema de las NIAS a nivel de unas regulaciones de España. Las NIAS de España no son idénticas a las NIAS generales que nosotros podemos estar utilizando, por ejemplo, en Sudamérica. El tema de Bankia no lo conozco, de verdad que, discúlpame, cuando existe diferencia de la interpretación de la norma fiscal, por ejemplo, en Bankia, en España, que el auditor estimaba que la empresa no era viable. No sé si te refieres a la hipótesis de empresa en funcionamiento. Sé que en España sí están aplicando la NIA 2015 y sí debe ser obligatorio el párrafo de empresa en funcionamiento. Si la empresa si tiene algún tipo de pérdidas que son materiales y no hay hipótesis de negocio en marcha, entonces debe incluir en la opinión un párrafo de ello. Y esto hace que la opinión sea adversa, puesto que al romper la hipótesis de empresa en funcionamiento, la opinión debe ser adversa, puesto que el impacto sobre la empresa es generalizado, según la NIA 705. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Siempre va a haber diferencia entre la norma fiscal y la norma contable. Esas diferencias, la empresa con el experto de la dirección que es la que emite los estados financieros, debe realizar y revelar las conciliaciones fiscales, las conciliaciones a nivel de impuestos diferidos, incluso, las diferencias temporales y temporarias. Entonces, claro, dependiendo del marco de información financiera, yo estaría hablando de, por ejemplo, la NIF para PYME, que tiende a ser general en varios países. Entonces, no sé si quieras interactuar, Manuel, brevemente. Estoy leyendo lo de Manuel, sé que hay más cosas abajo que debo leer. No sé si Manuel quiere opinar en el micrófono brevemente. Licenciado Mario, no sé cuánto tiempo puede quedar para la conferencia, si estamos cortos de tiempo o si podemos estar holgados con las respuestas. Gracias, Pedro. Bueno, ya nos pasamos un poquito, pero el hecho de que la concurrencia siga conectada, eso indica que el tema está interesante y que quieren seguir escuchando. Así es que, por mi parte, bueno, yo acabo de terminar de almorzar mientras te escuchaba, así que no tengo problema. Tengo 15 minutos más tranquilo. Yo tampoco, vamos a dar por lo menos unos 10 minutos más, pues, para responder y leer, porque la idea es esa, la idea es compartir, no solamente hacer una expresión mía, sino que todos puedan comentar o
o también comentarles qué les pareció, ¿no? Aparte de las preguntas, comentarles si hay algo que pueda yo mejorar o si les gustó, ¿sí? Entonces, Manuel Garrido, gracias por la pregunta. Si quieres escribir más adelante o si puedes hablar con micrófono, lo haces. Si no, entonces más adelante escribo. También tiene, Manuel, el correo amarofrancoyasociado@gmail.com. No tengo, dentro de mis posibilidades, no tengo problema absoluto de si te contesto más a fondo este tema a nivel de un compartir privado, gratuito, totalmente gratuito, pues. No hay problema ahí Sí. con eso. Entonces, Si gusta, perdón, si gustas, Pedro, y quieres compartir la PDF de la presentación, me la envías. Si me la pueden enviar en este momento, yo la paso a PDF y se las mando a todos los que están asistentes en este momento. Sí, sí, al final yo lo puedo hacer, yo lo convierto en PDF y se la mando en PDF. ¿Te dice antes que termine la reunión? Bueno, No ok. hay problema, yo la mando. De acuerdo, sí. No hay problema, como gustes. Ok, Miriam Argentina, voy a leer aquí, Miriam Argentina, saludos, Panamá, Ediberto Rojas, super herramienta para compartir y reforzar, excelente. Vamos a ver si hay otro tipo de pregunta. El licenciado Mario acaba de colocar un enlace. Raúl Hernández, gracias. Bien. Podrán a disposición la presentación, está muy interesante y es de mucho provecho. Gracias, María Mercedes Dubón, de Honduras. Siempre presto para este tipo de compartir. De verdad que encantado y primera vez que estoy compartiendo y estoy bastante a gusto. Y más aún cuando puedo dar una presentación y tengo personas que son profesionales de distintos países que siguieron sintonizados. Eso triste, me hubiese entristecido si de repente hubiese dado la conferencia y no hubiese estado nadie conectado. Así que agradezco por el tiempo que están ahí. ¿Okay? ¿Es posible tener esas presentaciones? Dice Efraín Pérez, por supuesto. No pude escuchar la conferencia de Daniela Monada. ¿Será posible escucharla en diferido? No sé, no tengo esa herramienta. Después compartiremos el video. Ok, va a haber un video, dice el licenciado Mario. Excelente. Ok. Están compartiendo están compartiendo la cámara. Continúo leyendo. Laura María, agradezco que si nos lo puedan compartir y nos lo pueden permitir el email, por supuesto que sí, con gusto. Claro que sí. Y cumplo, y fíjense que siempre cumplo con mi palabra. Eso sí es algo que siempre comparto las presentaciones. Ahí no va a haber, cuando usted por lo menos se conecte, que esté Pedro Amaro, usted esté seguro que, por favor de Dios, será así. Ok, excelente. Bien. Manuel Garrido, déjeme un momentico, ya vengo. Bien, discúlpeme. Estoy aquí en la oficina, estoy en la parte de atrás de la oficina y aquí hay un pequeño salón donde damos algunos tipos de cursos aquí en Venezuela. Y bueno, ya me llegaron. Hoy tengo también una reunión con el comité de auditoría de Estado Bolívar y la estamos haciendo aquí en la oficina. En minutos ya inicia mi reunión, pero sigo leyendo. Manuel Garrido, ¿será el de España? Ajá, sí. Cuando existe diferencia en la interpretación, a esto lo volví a colocar. Bien. Ya lo de Manuel, ya estamos en contacto, Manuel, por el correo. Cualquier cosita. Bien, perfecto, muchas.
Perfecto, muchísimas gracias. Excelente presentación. Gracias a usted como expositor y a Mario. Gracias a Armando Castillo para todos. Creo que es de Honduras. Bien. David Rodríguez, Pedro, muchas gracias. Un fuerte aplauso desde Colombia. Encantado. Laura Margarita de México. Efraín de Ecuador. María de México. Bien. Matgibi de Colombia. Maricela Monagas de Venezuela. Maricela, agrégame al Facebook, Maricela. Envíame la solicitud de amistad al Facebook. Pedro Amaro. Ahí los que quieran pueden agregarme también, porque en el Facebook coloco el enlace del blog en materia de NIAS. Estamos profundizando fuertemente en materia de NIAS y de control interno, control de calidad también, todo la materia de auditoría. Lo estamos haciendo con videos y bueno, son gratuitos, es lo importante. Bien, Patricio Ramírez, saludos colegas, Pedro Amaro, por tan excelente conferencia, agradecido a Mario Echeverría, el grupo IFACONTA. Excelente, gracias por la felicitación. La diapositiva se la enviamos, ya la he documentado. Excelente, excelente, muy interesante. Bueno, gracias a Manuel Garrido González. Creo que expreso la opinión de la mayoría del 100%. Ha sido una excelente conferencia. Bueno, humildemente, de verdad que les doy las gracias a todos por haber participado. Bueno, siempre en contacto. Yo también igual estaré atento a las conferencias también de mis otros colegas de diferentes países para participar en el chat como oyente también de la conferencia. Y cuando, bueno, siempre que me vuelvan a invitar, con mucho gusto podremos estar haciéndole seguimiento a estas normas internacionales de auditoría y bueno, pues quizá ya las otras mías serían un poquito más breves para no cansar tanto lo del tema y dejar un poco también la interacción, que es lo importante. A Diego González, gracias por el excelente video, excelente, saludos desde Venezuela. Agrégueme por el Facebook, el enlace auditor, el canal de YouTube de Amaro Franco y Asociado, al licenciado Manuel Garrido, cualquier cosita comentamos por privado. Y bueno, licenciado Mario, no sé si ya podemos ir cerrando. Sí, claro que sí, podemos ir cerrando, estimado Pedro. Muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por compartir con los colegas y gracias también a la audiencia por tomarse el tiempo de prepararse y mantenerse actualizado. Este es un esfuerzo pues de una gran cantidad de profesionales que nos ayudan en toda Iberoamérica. Ya pueden ver ustedes la audiencia de cuántos países. Es impresionante la cantidad de miembros que tiene Revenif, por ejemplo, más de 30,000 miembros. Riduca, que es la red iberoamericana de docentes de contabilidad y auditoría, tiene más de 20,000 miembros. FICONTA, que es este Foro Iberoamericano de Contabilidad, es el más nuevo, tiene un poquito más de 6,000 miembros. RENIA también anda alrededor de los 5,000 miembros, que son redes más pequeñas, más nuevas. Así que el trabajo ha sido fructífico y esperamos que sigan ayudándonos para seguir creciendo, seguir compartiendo conocimientos y pues favorecernos todos de esta sinergia que se crea con la ayuda de todos estos profesionales que están dispuestos a dedicar su tiempo, esfuerzo, sin ningún ánimo de interés económico, pues es un puro interés es emocional, es amor a la profesión, al arte, como decimos, de compartir conocimientos con todos y le agradecemos especialmente a Pedro por su tiempo ahora y su excelente presentación y como él lo dijo, nos culpó, como decimos aquí en El Salvador, nos retó a seguir participando, pues le vamos a tomar la palabra y lo vamos a invitar más. Así que muchas gracias, Pedro, por tu tiempo y a todos los amigos. Que pasen el resto del día muy bien. Luego. Muchas gracias. Si me mandas la presentación, se la envío a todo el grupo. Con gusto. Y la grabación, en cuanto esté pues, disponible, se les avisará a todos. No creo que sea tan rápido porque estos días están bastante complicados de tiempo, pero sí va a estar. Muchas gracias a todos, un abrazo. Saludos, hasta luego.
Muchas gracias, Pedro.